Muy buenas noches. Estamos otra vez en un jueves de webinar de la unidad de tesis. Gracias a los ya 53 asistentes. Esperamos que esto se vaya duplicando como en los jueves anteriores. Hemos tenido excelentes comentarios, tanto de docentes como de residentes en los distintos hospitales del país, que estas herramientas han venido a fortalecer ya el proceso que a la vez individual realiza cada uno de sus profesores. Gracias por esos comentarios. Lo más valioso de esta noche es su presencia y lo que nosotros planificamos con tal de apoyarles. Esta noche tenemos la oportunidad nuevamente que nos brindará la conferencia la doctora Ligia Palacios. Ya ha intervenido en otras oportunidades y la experiencia que vamos en ese caminar paso a paso, lento pero seguro, hacia el objetivo que es poder brindar conocimiento a través del proceso de investigación. Hoy, esta noche, hablaremos de el método. Recuérdense que cuando hablamos de método, el origen de esta palabra era el camino a seguir. O sea, filósofos y cualquier otra persona decía, ¿cuál va a ser tu método? Pero hablaba del camino a seguir. Pero cuando ya asociamos la parte científica que nos identifica a nosotros como eh, miembros de esta gran sociedad biológica de la salud y las ciencias biológicas, habla ya de incluir métodos y científicos y bases filosóficas, pero también mucha de la experiencia en base a cómo lograr llegar a ese final de lo que nos hemos estado veniendo planteando. Sí, ya nos motivamos, ya sabemos que queremos investigar, ya hemos leído, hemos visto cómo otros científicos han tenido esa experiencia de poder llegar a encontrar conocimiento similar o parecido al que nosotros nos estamos planteando. Pero, ¿cuál es la manera de encontrarlo? Esa es la disyuntiva, porque no existen recetas de cocina. Muchas veces existen consejos, experiencias. Muchos de los grandes investigadores se atan a un tipo de método y de diseño al final para poder alcanzar estos conocimientos. Entonces, hoy, recuerden, nuestras conferencias son cortas, al grano, sencillas, ya todo el conocimiento ustedes lo tienen, lo han aprendido, lo enseñan porque nos acompañan profesores y asesores. Entonces, es una manera de condensar este conocimiento. Y dejo entonces con ustedes a la doctora Ligia. Recuerden seguir dejando sus comentarios de dónde nos están escuchando, a qué programa pertenecen. Nos enriquecen los comentarios de profesores y mismos residentes en esa experiencia que van teniendo. Si tenemos residentes de años ya superiores que puedan ir contando esa experiencia de cómo les costó poder determinar qué método y qué diseño al final aplicaron, pues esperamos que nos lo puedan enriquecer y al final tener el conversatorio. Doctora Ligia, la dejo feliz. Muchas gracias, doctor, muy amable. Buenas noches a todos. Es un gusto que nos estén acompañando en esta nueva actividad que la unidad de tesis está organizando. Como bien comentaba el doctor Ruiz, en esta oportunidad vamos a abordar el método o material y métodos o metodología. Entonces, voy a proceder a compartirles mi pantalla. Por favor, si me pudieran confirmar si la están viendo. Se ve muy bien. Perfecto, gracias. Como comentaba, metodología, material y método realmente son denominaciones técnicas que se dan a esta sección. Si ustedes se dan cuenta y pueden revisar en diversas revistas en donde consultamos los estudios que se han realizado, cada quien llama a esta sección a su manera. O sea, cada editorial, cada editor tiene su propia manera de llamar a esta sección, pero nos vamos a referir a lo mismo. Solo para que estemos bien en contexto que para la unidad de tesis esta sección se llama material y método. Con esta diapositiva lo que queremos es ubicarlos en cuanto a todo el proceso de cómo vamos desarrollando estos temas de webinars para que vean la relación que tiene esta sección o este tema que estamos abordando hoy con lo que ya vimos previamente, que el problema nos lleva a una definición y delimitación del mismo. Con esta definición y delimitación vamos a nosotros redactar o a definir nuestras preguntas de investigación. Las preguntas nos llevan a los objetivos o hipótesis y los objetivos o hipótesis de estos va a derivar la metodología, que es el tema que estamos abordando el día de hoy. Y si se dan cuenta, solo como para tener un adelanto o una previa, la metodología también nos va a guiar hacia los resultados y conclusiones. En términos generales,
en esta sección de material y métodos hay que dar toda clase de detalles, especificar muy bien en el caso de el protocolo, tanto como en el informe final. Aquí vamos a ir abordando los dos escenarios, protocolo e informe final. La diferencia es que en el protocolo nosotros estamos planteando, como su nombre lo dice, un protocolo de un proyecto de investigación, lo que vamos a realizar. O sea, es un plan, es lo que nosotros queremos realizar, entonces va a estar redactado en futuro. Mientras que en el informe final, su nombre lo dice, es un informe de lo que ya realizamos. Esta sección pasa a ser la que ya tenemos con algunas breves modificaciones que vamos a abordar más adelante, pero toda la narrativa tiene que ir redactada en pasado, porque es un informe final, es algo que ya realizamos. Entonces, en ambos casos, en esta sección hay que dar detalles específicos de cada procedimiento, de cada cosa que hacemos. Debe escribirse en pasado cuando hablamos del informe final, en futuro cuando estamos hablando de un protocolo. La finalidad principal es describir y en caso de ser necesario defender el diseño y dar luego detalles suficientes para que un investigador competente pueda repetir los experimentos. O sea, ese es un objetivo que tenemos, dar todos los detalles específicos porque al final lo que se persigue de yo realizar un estudio científico es que alguien más pueda replicarlo. Entonces, tiene que tener acceso, yo tengo que detallar específicamente qué metodología realicé para que pueda ser replicable. La redacción cuidadosa de esta sección es de importancia crítica, porque es la piedra angular del método científico y exige que los resultados obtenidos, para que tengan un valor científico, sean reproducibles. Es decir, tiene que venir alguien más, un desconocido, cualquier persona de cualquier lugar del mundo que tenga acceso a mi investigación, utilizando la metodología que yo utilicé, poder reproducir o poder hacer nuevamente o replicar ese estudio. Para esto es necesario suministrar la base para que otros puedan repetir los experimentos o las investigaciones que nosotros estamos realizando. El que sea poco probable que alguien decida reproducirlos carece de importancia, o sea, tenemos que ser bien rigurosos con el método que estamos describiendo, delimitando, definiendo, no solo porque será posible que a alguien se le ocurra revisar una investigación y replicar el estudio. O sea, independientemente de eso, tenemos que ser bien específicos. Tiene que existir la posibilidad de reproducir resultados iguales o semejantes. Si no, la investigación no representará un buen trabajo científico. O sea, si alguien llega y reproduce mi estudio con el método que yo realicé y los datos no son iguales, entonces ahí ya entra como en tela de juicio la calidad de la investigación que yo realicé. Y eso va de la mano con los parámetros de la confianza que nosotros establecemos y todo lo demás que vamos a ir abordando más adelante. Cuando el artículo o el trabajo de investigación o nuestra tesis se someta al arbitraje, es decir, al escrutinio, a que alguien mando revise, a que si yo hago esta investigación y mando el artículo a una revista, generalmente van a tener el peer review. Entonces, en esta revisión lo que hacen es leer los materiales y métodos detenidamente. O sea, es como parte fundamental de ver si me van a aceptar o no un trabajo de investigación para publicarlo. Si existen dudas sobre la posibilidad de repetir los experimentos o la investigación que ya realizamos, el árbitro, es decir, la persona que está realizando, en este caso si es una editorial de una revista, el comité que está haciendo el peer review, puede recomendar que el manuscrito sea rechazado por asombrosos que sean los resultados. Supóngase que se haya descubierto que algún factor de riesgo para una enfermedad, pero si la metodología no era la adecuada, este resultado no es verídico, no es real. Entonces puede ser que nos rechacen la investigación. El orden de presentación es cronológico. Yo voy a presentar todo en la metodología en el orden cronológico. Yo no puedo empezar diciendo, se construyeron tablas y gráficas en función a las variables estudiadas y después voy a poner, se revisaron expedientes clínicos para llenar la boleta de recolección de datos y después voy a poner, se pidió autorización al comité de ética del hospital en el que voy a realizar el estudio para poder realizarlo.
no tiene una coherencia lógica, no tiene una secuencia cronológica. Entonces siempre tenemos que redactar en un orden cronológico. ¿Cuál fue el primer paso que realizamos? El segundo paso que realizamos. No puedo hablar yo de una construcción de una base de datos primero, sino y después, 3 pasos después, voy a decir que revisé expedientes para obtener la información. O sea, no hay una coherencia en ese sentido. Tenemos que ser bien exhaustivos con estos. Respecto a los materiales, hay que incluir las especificaciones técnicas y cantidades exactas, así como procedencia o el método de preparación. Esto cuando estemos utilizando o en el estudio se defina la utilización de algún tipo de medicamento. Hay que abstenerse de utilizar nombres comerciales en el caso de que utilicemos medicamentos. Siempre se prefiere el nombre genérico o químico, o sea, el principio activo de los medicamentos. Y con eso evitamos la publicidad de la casa farmacéutica que produce este principio activo y su nombre comercial. También es más probable que esta denominación genérica, que es el principio activo, sea el reconocido, que todo mundo sepa de él a nivel mundial. El nombre del patentado o el nombre comercial del medicamento puede ser que solo sea conocido en el país de origen, porque todas las casas farmacéuticas tienen un país de origen y de repente esta casa farmacéutica del medicamento que yo quiero utilizar solo lo produce en Guatemala. Entonces, si alguien de otro país está leyendo mi investigación y yo puse el nombre comercial, nunca va a saber qué principio activo es. Entonces, siempre se sugiere colocar el principio activo de los medicamentos. Si hay diferencias conocidas entre los productos patentados, o sea, el nombre comercial y el principio activo, el nombre genérico, si es esencial mencionarlo, pues se debe mencionar. Cuando estos se utilicen, por lo general son marcas registradas. Idealmente, si le ponemos el símbolo a la par de la R entre el círculo, que es de registrado, y debe escribirse con inicial mayúscula para distinguirlo de los nombres genéricos, solo cuando de verdad sea como estrictamente necesario para poder definirlos o especificarlos bien. Es importante, y a esto sí quiero hacerle énfasis, que todo medicamento legalmente para ser utilizado en el país tiene que estar autorizado por el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines del Ministerio de Salud Pública, mediante la asignación de registro sanitario. Este departamento del Ministerio de Salud Pública lo que hace es revisar las alertas de FDA, AEMS, que es la Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, está EMA, que es otro ente regulador de la Unión Europea, está ANMAT, que es agente regulador de Argentina, está COFEPRIS, que es agente regulador de México, INVIMA, que es de Colombia, y hay otros. Entonces, todas estas agencias reguladoras, ellos dan la autorización o la aprobación para el uso de un medicamento. Siempre que este medicamento se aprueba, hay una especie de prospecto donde está la indicación terapéutica. Siempre que yo vaya a utilizar un medicamento, tengo que asegurarme que la indicación terapéutica, o sea, la patología para la que yo quiero utilizar el medicamento esté en esa autorización. De lo contrario, no está autorizado. Y si no está autorizado por estas agencias reguladoras y de repente me voy a la página del ministerio, del Departamento de Regulación, y no hay un producto, no está ese producto, ese medicamento, no tiene un registro sanitario en el país, no se puede utilizar legalmente. O sea, puede tener repercusiones legales el que yo realice esta investigación con un medicamento que legalmente en el país no se puede realizar. ¿Qué se puede hacer si yo quiero experimentar cómo funciona este medicamento en el país? Pues yo lo puedo hacer. Primero, planteo un diseño de estudio experimental y tengo que tener la autorización del Comité de Ética del Ministerio de Salud Pública como ente regulador de la salud en el país. Entonces, si el Ministerio de Salud Pública, el Comité de Ética, me autoriza a mí a hacer este estudio experimental, yo tengo la autorización o la potestad para hacerlo. De lo contrario, no. Entonces, siempre debemos ser como muy cuidadosos en este sentido. No solo la práctica clínica está sujeta a cosas o asuntos médico-legales. Sabemos y a lo largo de nuestra formación sabemos que los expedientes clínicos, todas las papeletas que se manejan son médico-legales, pero también podemos incurrir en estas cosas a través de investigación. Entonces, siempre tomarlo en cuenta.
Eso a modo general, hablando de este capítulo. Específicamente acá en esta tabla que les estoy mostrando, quiero que ustedes visualicen de una mejor manera las diferencias que hay. Tenemos, para ayudarles a lo largo del proceso de la realización de toda la investigación, tenemos la guía de proyecto de investigación, ustedes ya están familiarizados con esto. Tenemos también la guía para la elaboración del informe final y la guía de informe final con fines de emisión de dictamen por la unidad de tesis y autorización de impresión. Tal vez ustedes pensarán, pero ¿por qué se hacen tantas bolas? Porque hay tantas cosas, tantas guías, porque realmente no se puede resumir en una sola. Porque tanto el proyecto de investigación, el protocolo, difiere del informe final. Entonces vamos a ver ciertos cambios. En cuanto al de impresión de tesis, sí ya es muy parecido, solo son detalles bien específicos y sí también hay que ser muy minuciosos con esto. Y cabe mencionar que todas estas guías ya están sufriendo actualizaciones. Esto de la mano de todos los docentes que están a cargo de las docencias respectivas de los programas de maestría. Entonces ya se entabló una línea de comunicación con ellos para ir actualizando estas guías. Entonces, en la guía de proyecto de investigación tenemos el tipo de estudio, población o universo, selección y tamaño de la muestra como componentes del tema que estamos viendo hoy, de material y métodos. Sujeto u objeto de estudio, hipótesis, criterios de inclusión y exclusión, variables, operacionalización de variables, instrumentos para recolección de información, plan de análisis, aspectos éticos, cronograma de actividades y materiales que se necesitan. Si se dan cuenta, cronograma de actividades y materiales solo se presenta en el proyecto de investigación, es decir, en el protocolo. Estas secciones se suprimen en el informe final porque yo ya no tengo la necesidad de poner ese cronograma de actividades si yo ya las realicé. Entonces, eso se suprime. Los materiales a necesitar, su nombre lo dice, yo ya los realicé. Entonces, eso se suprime. Pasamos de un plan de análisis de resultados a procedimientos de análisis de la información, ya cuando estamos en el informe final. Si ven, muchas secciones se mantienen o continúan igual, pero cuando hablamos de instrumentos para recolección de la información, tenemos instrumentos utilizados para la recolección, los procedimientos para la recolección de esta información y aparte los procedimientos de análisis de la información, los que utilizamos. Y hablamos también de procedimientos para garantizar aspectos éticos de la investigación, porque todo esto ya lo realizamos. Y la redacción que podamos hacer en esta sección va en tiempo pasado. En cuanto a la guía de autorización e impresión, si se dan cuenta, pues no hay ningún cambio como muy radical. Básicamente es redacción que cambia, por ejemplo, tamaño de la muestra, la selección y tamaño de muestra. Procedimientos para la recolección de información, por ejemplo, sigue igual. Procedimientos para garantizar aspectos éticos de información, sigue igual. Pero en diseño de estudio cambia a tipo de estudio. Son cambios muy mínimos y aparte en esta guía está establecido también el formato de todo el documento que ustedes tienen que presentar ya para que en la unidad de tesis se revise. Es decir, cómo va estructurada la carátula, cuáles son los márgenes, que tiene que ir en Arial 11, todo el documento. Entonces ya están los detalles bien específicos. En cuanto a los enfoques de investigación, tenemos dos grandes grupos, cualitativo y cuantitativo. El cualitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de manera dinámica. Y el cualitativo utiliza recolección de datos para probar hipótesis mediante medición numérica y análisis estadístico. Es decir, el cuantitativo cuenta. Hacemos análisis estadístico a través de la medición numérica. Cualitativo es de una cualidad, generalmente son opiniones, no es algo estadístico, sino es una opinión. Se utiliza más para estudios en ciencias sociales el enfoque cualitativo. En ciencias de la salud, claro que también se pueden hacer estudios cualitativos y hay enfoques hay diseños que utilizan ambos enfoques. Son los mixtos, utilizan cuantitativo y cualitativo.
Tenemos también la clasificación de tipos de estudio. Los tipos de estudio según la clasificación de Hernández Sampieri. Entonces tenemos tipos no experimentales y experimentales. Dentro de los experimentales tenemos los experimentos puros, que son manipulación intencional de variables, medición de variables, control de validez, 2 o más grupos de comparación, participantes asignados al azar o emparejados. Hay preexperimentales, también hay cuasi experimentales. Dentro de los no experimentales se dividen en transeccionales o transversales y longitudinales o evolutivos. Los transeccionales o transversales son explorativos, descriptivos, correlacionales, causales. Y los longitudinales evolutivos son diseños de tendencia a los trends, diseño de análisis evolutivo o cohorte y los diseños de panel. Pero también tenemos la clasificación entre los estudios descriptivos y los analíticos. Esta taxonomía la sugiere el CDC, la taxonomía de los estudios epidemiológicos, que lo dividimos en descriptivos y analíticos. Muchas veces tenemos la duda de, bueno, yo voy a hacer análisis bivariado, voy a hacer correlación, entonces es un analítico. No, no necesariamente. Yo puedo hacer un estudio descriptivo y hacer análisis bivariados, multivariados, pero no deja de ser un descriptivo. La denominación analítico no está definida o no la damos por el tipo de análisis estadístico que vamos a hacer, sino por la metodología que vamos a utilizar. Y este es un error bastante común que identificamos porque los analíticos son experimentales u observacionales. Dentro de los experimentales tenemos los comunitarios y los ensayos clínicos. Y dentro de los observacionales están las cohortes, pueden ser cohortes prospectivas, retrospectivas, los casos y controles u otros. ¿Por qué hago el énfasis de que depende de la metodología? Porque previamente hablamos que para que a mí me acepten un estudio en una revista para publicarlo o en un congreso para publicarlo, para presentarlo, van a revisar la metodología. Yo no puedo poner que hice un estudio analítico de casos y controles cuando lo que yo hice fue un transversal. Yo agarré en la emergencia de un hospital los pacientes que acudan en este mes y a ellos los voy a incluir todos. O voy a muestrearlos a ellos. Eso no es un analítico, porque si yo quiero hacer un casos y controles, yo tengo que definir mi caso, tengo que hacer mi definición de caso. Por ejemplo, si es un paciente, si yo quiero estudiar hipertensión, mi paciente caso tiene que ser hipertenso. Si el caso es hipertenso, es un hombre, por ejemplo, uno de los tantos casos que voy a tener en el estudio, quiero definir en el estudio, si es hombre mayor de 50 años, soltero, universitario, ese es mi caso. Pero por cada caso yo tengo que tener de 2 a 5 controles para que este estudio sea estadísticamente significativo. Entonces tiene que tener todas las características menos la enfermedad, es decir, menos la hipertensión. Es decir, mi control tiene que ser hombre mayor de 50 años, universitario y soltero. Ese va a ser mi control, pero yo lo tengo que definir desde el inicio, desde que estoy definiendo la metodología. Entonces voy a decir, bueno, voy a incluir tantos controles, tantos casos, y entonces así yo ya puedo decir, bueno, este es un estudio analítico, pero de lo contrario no. Obviamente también en estos casos pues voy a hacer un análisis bivariado, puedo incluso hacer regresiones ya dentro de los análisis multivariados, pero este sí es un analítico, porque metodológicamente es analítico. Yo puedo hacer análisis de regresión también en un descriptivo, pero metodológicamente no es analítico, sino es descriptivo. Entonces, para tener como esto bastante claro, y dentro de los descriptivos tenemos los reportes de caso, las series de caso, los de incidencias y prevalencias, los seccionales y los ecológicos. Al hablar de población, hablamos de la totalidad de individuos o elementos que comparten determinadas características. Las poblaciones son infinitas o finitas. Yo las puedo contar o no las puedo contar. Debe limitarse en espacio y tiempo. Siempre que yo voy a describir la población, tengo que definir tiempo y espacio. Yo no voy a escribir ahí literalmente, bueno, es una población finita o una población infinita. No lo voy a escribir en el documento, pero yo tengo la idea para poder hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Bueno, yo ya definí mi población,
¿Es finita o es infinita? En función a eso, yo voy a hacer el cálculo de la muestra. Estas son las fórmulas que utilizamos. Tanto es una para población finita y otra para población infinita. Generalmente, el nivel de confianza que se utiliza en los estudios científicos de ciencias médicas es del 95%. Generalmente, en todos los estudios se puede utilizar o hay un estándar del 90% de confianza, pero en ciencias médicas se utiliza el 95%. Por eso ustedes ven el 95% por todos lados, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo voy a realizar con esta tan rigurosamente este dato estadístico con el 95%, porque se supone que si yo reproduzco este estudio 100 veces, el 95% de las veces va a salir lo mismo. Entonces, siempre utilizamos el 95%, a excepción de los ensayos clínicos en donde debemos utilizar el 99% de confianza. Entonces, acá les pongo la confianza y el error. El error es el contrario. Si tengo 95% de confianza, para llegar al 100 me faltan 5%. Ese va a ser mi error. Entonces, así es como lo utilizo para definir bien los datos que voy a utilizar en las fórmulas y con esto establecer mi tamaño de muestra. El puntaje Z, el valor que le tenemos que dar este es el puntaje dentro de la campana de Gauss en la distribución normal estándar. Entonces, es también bien estándar, valga la redundancia, el 1.96. Eso equivale a mi confianza del 95%. Es decir, si yo estoy utilizando 95% de confianza, mi puntaje Z va a ser 1.96. Entonces, en estas fórmulas yo tengo que N es población, Z es mi puntaje Z, pero como yo tengo una confianza del 95%, el puntaje Z es 1.96. P es la prevalencia o la probabilidad de que ocurra el problema que estoy estudiando. En este caso, si fuera, por ejemplo, hipertensión arterial, y la prevalencia es del 60% en la población que yo estoy estudiando, el P va a ser 0.6 y Q es 1 menos P, es decir, 1 menos 0.6. Entonces, Q es 0.4. El Q es la no prevalencia, es decir, lo contrario. Si yo no conozco la prevalencia del problema que estoy estudiando, se pone 0.5 en P y 0.5 en Q. Entonces, el E cuadrado es el error al cuadrado, que es 0.05. Entonces, aquí es 0.05 al cuadrado por N, que es el tamaño de la población, porque yo sé la cantidad de personas que conforman la población, menos 1 más Z al cuadrado, que vuelve a ser 1.96 por P por Q. Ya sabemos que P es la prevalencia del problema que estoy estudiando. Si no lo sé, es 0.5 y Q es 0.5. Esta es la fórmula para la población finita. Cuando tenemos una población infinita, realmente vamos a utilizar muchos de los datos porque vamos a utilizar el Z cuadrado, si vamos a utilizar el 95% es de 1.96 por P, que es la prevalencia del problema que estoy estudiando, y aquí está entre paréntesis 1 menos P, pero que también es el valor de Q. Entonces, si P es 0.7, 1 menos P va a ser 0.3, o sea, va a ser mi valor de Q. Esto dividido por el error al cuadrado, que es 0.05. Entonces, aquí es como yo determino qué muestra, cuál es el tamaño muestral para mi población infinita en el estudio que estoy realizando. ¿Que puedo utilizar paquetes estadísticos? También los puedo utilizar, pero siempre tenemos que verificar que coincidan. Uno de los todos son confiables. El paquete de EpiInfo tiene específicamente la calculadora para los estudios cross-seccionales. Entonces ahí pueden definir ustedes el tamaño de la muestra, cuánto vale P, y automáticamente pues ya les dice cuánto. Pero siempre tenemos que verificarlo a través de la fórmula para ver que no hayan errores o incoherencias en ese sentido. Ya tenemos el tamaño de la muestra. Luego tenemos la unidad de análisis. La unidad de análisis son los elementos de la población o la muestra en que se medirán o estudiarán las variables de interés. Es decir, mi unidad de análisis, ¿de dónde voy a medir yo las variables? ¿Voy a hacer una revisión de expedientes clínicos o voy a ir yo con el paciente? Señor, mucho gusto, le doy la charla, me firma el consentimiento informado y bueno, le voy a hacer una serie de preguntas y yo voy llenando el cuestionario y bueno, voy a hacer un estudio de hipertensión arterial, yo le mido la presión ahí. O sea, yo estoy haciendo ahí, mi unidad de análisis es el paciente. Yo estoy primariamente del paciente obteniendo la información. Versus si yo
solicito la autorización al comité de ética del hospital, me autorizan a hacer la investigación, voy al departamento de archivo de registros médicos, me dan las papeletas, los expedientes y yo de ahí saco los datos. O sea, son dos unidades de análisis completamente distintas y tenemos que estar bien definidos con esto. Dentro de las hipótesis. Las hipótesis es la afirmación de una o más poblaciones. Se refiere a los parámetros de poblaciones acerca de las cuales se hace la afirmación. Existen dos tipos de hipótesis, las hipótesis de investigación y las hipótesis estadísticas. Básicamente una es quali y otra es quanti. Las hipótesis de investigación son las conjeturas o suposiciones que motivan a la investigación, conducen directamente a hipótesis estadísticas. Mientras que las hipótesis estadísticas se establecen de forma en que puedan ser evaluadas a través de técnicas estadísticas apropiadas. Por esto se recomienda en la guía del proyecto de investigación que tienen ustedes, que cuando son estudios descriptivos, pues se sugiere que no se pongan en la sección respectiva las hipótesis, o sea, se pueden suprimir en los descriptivos, mientras que en los analíticos, pues sí ya va más establecida las hipótesis, porque ya tienen que ser hipótesis estadísticas, porque yo puedo rechazar una hipótesis o no rechazar una hipótesis, pero yo tengo que tener un fundamento estadístico, yo tengo que tener cómo probar eso. Entonces, las hipótesis se dividen en hipótesis nula y la hipótesis alterna. La nula debe probarse. O sea, se conoce como hipótesis nula, H0. Se establece con el propósito expreso de ser rechazada. O sea, si yo supongo que los pacientes mayores de 70 años todos son hipertensos, mi hipótesis nula es que no todos los pacientes mayores de 70 años son hipertensos. Siempre va en negación, porque el propósito es que sea rechazada. En consecuencia, el complemento de la conclusión que el investigador desea alcanzar se convierte en el enunciado de la hipótesis nula, es decir, todos los pacientes arriba de 70 años son hipertensos. Esta sería mi hipótesis alterna. Si el procedimiento de prueba conduce al rechazo, se concluirá que los datos disponibles no son compatibles con la hipótesis nula, pero son apoyo de alguna otra hipótesis, es decir, la hipótesis alterna o alternativa. Básicamente, los análisis estadísticos que hagamos van a ser en función de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Y si yo rechazo o no rechazo la hipótesis nula, siempre va a tener relación con la información estadística que yo tenga. No puede ser discrecional el asunto de, bueno, la quiero rechazar o no la quiero rechazar. No, siempre tiene que ser bajo resultados estadísticos. Dentro de los criterios de inclusión y exclusión, tenemos que son características que deben cumplir los sujetos que se incluirán o se excluirán en el estudio, o sea, características bien específicas. Y los criterios de exclusión no son lo contrario de los criterios de inclusión. Es decir, si yo pongo en mi criterio de inclusión pacientes mayores de 70 años, yo no puedo redactar en mi criterio de exclusión pacientes menores de 70 años, porque es lo contrario. No se redactan de esa manera, sino tienen que ser como independientes o aparte los de inclusión y los de exclusión. Dentro de la operacionalización de variables, y esto es un tema que es un poco extenso, la verdad, porque sí hay que reforzar bastante en esto, la operacionalización de variables, el cuadro que hacemos no es más que contrastado en la práctica clínica que ustedes hacen siempre en el hospital, es el chivo. Si ustedes tienen en su chivo, van a entregar turno, tienen 20 pacientes, tienen el chivo de los 20 pacientes, cuando entregan turno no pueden entregar turno y presentar 25 pacientes. Si tienen 20 pacientes, no pueden presentar 15 pacientes, tienen que presentar 20 pacientes y con las patologías indicadas en el chivo. Eso es la operacionalización de variables. Es un proceso por medio del cual se lleva una variable a un nivel abstracto, a un plan concreto. Su función básica es precisar cómo se medirán las variables en el estudio. Debe explicitarse las variables que integran cada objetivo, describir la forma en que se medirá y expresará cada una de ellas. La expresión de variables tiene relación con la presentación de estas en el capítulo de resultados, ahorita se los voy a explicar, y las variables establecidas deben coincidir literalmente con las variables presentadas en los capítulos posteriores, resultados, análisis, discusión y anexos. Yo no puedo decir en mi operacionalización de variables sexo y en el capítulo de resultados presentar género.
No coincide, estoy hablando de dos cosas distintas. Yo no puedo decir, tengo una variable talla, una variable peso y una variable índice de masa corporal. Yo no puedo presentar una variable que se llame solo IMC. Yo tengo que presentar, si tengo estas tres variables, tengo que presentar las tres variables en el capítulo de resultados. Recuérdense, si van a entregar en el turno 20 pacientes, tienen 20 pacientes en el chivo, 20 pacientes tienen que entregar. Hay ciertas columnas o ciertas características que se deben abordar al momento de yo realizar o establecer mi operacionalización de variables. Hemos visto muchas, incluso unas en donde incluyen el objetivo en el cuadro de operacionalización. Creemos que tal vez por temas de que coincidan con los objetivos que estamos planteando, pero para un informe final, para una impresión de tesis, para una revisión, esto no aplica. Entonces, tenemos diferentes denominaciones o diferentes estructuras que hemos evidenciado que presentan. Sin embargo, la que se presenta en la guía del proyecto de investigación es la columna variable, definición teórica, definición operacional, tipo de variable, escala de medición y unidad de medida. La variable, el nombre de la variable. Si yo hablo de edad, tengo que presentar edad en resultados. Al referirme a esta variable, tengo que hablar de edad en la discusión de resultados. Si yo hablo de estado civil, no puedo hablar de estatus civil, sino tengo que hablar específicamente y literalmente de lo que tengo establecido. Si yo hablo de región de origen, si mi variable se llama región de origen, yo no puedo hablar de un departamento de origen en resultados o un municipio de origen. Yo tengo que hablar literalmente de lo que estoy estableciendo. Todo lo que está aquí es la guía de lo que yo voy a hacer después. Entonces aquí está la presentación de algunas presentaciones que no son correctas en el sentido que no coinciden con lo que está establecido en la guía y la que sí coincide. Vamos a ver de esto un ejemplo. Y las variables, la investigación no es una camisa de fuerza. Yo acomodo las variables a como a mí me funcionen. La variable, pues tenemos el nombre de la variable, la definición teórica, su nombre lo dice, es algo teórico. Yo puedo irme a la RAE a buscar qué es el índice de masa corporal y esa es mi definición teórica. Es teóricamente, ¿qué es esto? La definición operacional es para mi estudio, para fines del estudio que yo estoy realizando, ¿qué va a ser el índice de masa corporal? Ya sé que es una razón matemática que mide contenido de grasa corporal, relacionando estatura y peso. Pero para mi estudio, ¿dónde va a estar? ¿De quién va a ser? Entonces ya puedo colocar razón, estatura, peso del paciente evidenciado en el expediente clínico. Ya estoy diciendo de quién y dónde lo voy a obtener. Entonces, para mí, esa es la definición operacional de esta variable. ¿Qué va a hacer o cómo voy a definir yo esto en mi estudio? Para fines de mi estudio, ¿qué va a ser esta variable? El tipo de variable, yo lo puedo, por ejemplo, el índice de masa corporal lo puedo presentar como cuantitativa o como cualitativa. Yo decido a mí qué me va a servir más. No es una camisa de fuerza, no es como que estoy obligada a presentarla de una u otra manera. Si lo pongo como una cuantitativa, la escala de medición es de intervalo. Y la unidad de medida, pues es el infrapeso menor a 18.5, normopeso, sobrepeso, pero en función de la cantidad o del resultado del cálculo del índice de masa corporal. Es decir, menos de 18.5, 18.5 a 24.9, de 25.0 a 29.9 o mayor de 30. Esta es la unidad de medida. Es cómo yo voy a presentar. Y si se dan cuenta, responde la unidad de medida al índice de masa corporal. Entonces, es cómo yo voy a presentar esta variable. Esto nos sirve bien de guía, porque entonces la tabla o la gráfica donde yo voy a presentar esta variable, las etiquetas que tiene que tener es lo que está en la unidad de medida. 18.5, 18.5 a 24.9 y estos rangos que están acá. Yo así, eso va a aparecer en mi tabla, eso va a aparecer en mi gráfica y las frecuencias en las que yo evidencié cada uno de estos rangos. No hay pierde, o sea, lo que yo establezco aquí, así tiene que ser, pero no puedo establecerla yo así como cuantitativa y en la tabla decir infrapeso, normopeso y no sé qué. Eso no puede ir porque no coincide con la unidad de medida que yo establecí. Siempre lo que tengo en la unidad de medida es lo que va a aparecer en mi tabla o en mi gráfica. Y también la puedo, por ejemplo, esta variable de índice de masa corporal la puedo plantear como una cualitativa
ordinal, yo puedo decir, bueno, este paciente tiene infrapeso, tiene normopeso, sobrepeso, obesidad 1 u obesidad 2. Es dependiendo de cómo yo quiera transmitir esta variable. Obviamente hay variables que no tienen la practicidad o no es factible escoger cómo la presento, si la presento cuanti o la presento quali, pero hay variables que sí. Entonces vamos nosotros jugando con eso en función de qué me funciona a mí para mi estudio. Dentro de los instrumentos utilizados para la recolección de datos es la descripción detallada del instrumento que se utiliza en la investigación. No puedo poner en la sección de instrumento para recolección de datos, ver boleta de recolección de datos en anexo. No, tengo que detallar, o sea, en texto, detallar mi instrumento utilizado para la recolección. Hay que agregar información. Si este instrumento yo lo hice, yo lo generé, si hice una prueba piloto para verificar que sí estuviera bien y después de esa prueba piloto para validarla, pues ya utilicé mi instrumento de recolección de datos. Todo eso lo tengo que agregar en esa sección. Debe incluir únicamente las variables establecidas en la operacionalización de variables. Si yo tengo en mi operacionalización sexo, edad, peso, talla, porque voy a hacer distribución de esos dos y aparte el índice de masa, yo en mi instrumento de recolección tengo que tener sexo, sexo, edad, peso, talla y MC. No puedo tener más cosas. ¿Para qué voy a tener más cosas si mis variables no son esas? Entonces, tiene que coincidir. Y la medición que yo voy a hacer en el instrumento de recolección de datos tiene que coincidir con la unidad de medida también. O sea, todo tiene una secuencia lógica. Eso el instrumento de recolección lo vamos a abordar más adelante, pero es para que vayan teniendo una idea de la magnitud de plantear adecuadamente una operacionalización de variables. Dentro de los procedimientos para la recolección de información son todos los pasos y mecanismos que el investigador utilizará para la recolección de la información. Se tiene que poner paso a paso, lo que comentábamos al inicio. Todo tiene que ser bien detallado, bien específico. Aquí se describen los procedimientos que se realizarán de manera que cualquier lector pueda comprender fácilmente cómo se ejecutará la investigación. Obviamente aquí estamos hablando de tiempo futuro, estamos hablando de un protocolo de investigación. Si es un informe final, es esta misma información, pero redactada en pasado. Se realizó, se verificó, se consultó, todo es en pasado. Los procedimientos para el análisis de la información son los aspectos relacionados con el análisis que se tiene previsto realizar con los datos obtenidos, es decir, cómo se van a interpretar los resultados y las pruebas estadísticas a utilizar. ¿Qué análisis estadístico voy a hacer yo con mis datos? ¿A qué tipo de análisis o qué tipo de tratamiento estadístico voy a someter yo a mi base de datos? A eso se refiere. Podemos poner que se tabuló y se hizo en EpiInfo, se hizo en Jamovi, se hizo en SPSS. O sea, no, tengo que describir qué hice, qué tipo de análisis hice, si hice, cómo verifiqué que la distribución de los datos era normal o no era normal, qué tipo de análisis estadístico voy a utilizar, si es una distribución normal, si es una distribución no normal, si hice análisis univariado, si hice multivariado, cómo lo hice. Son todos estos procedimientos del análisis de la información. Dentro de los procedimientos para garantizar los aspectos éticos de la investigación, tenemos establecido que en todo proyecto de investigación que involucre seres humanos, deben considerarse los aspectos éticos para su realización y debe aparecer un dictamen de aprobación del comité de ética respectivo del hospital o de la institución donde se realizará el estudio. Se deben indicar los riesgos mediatos e inmediatos que conllevan los procedimientos que se van a realizar y cómo se solucionarán los posibles efectos adversos. Se debe explicar de qué forma se obtendrá el consentimiento informado de las personas que participarán en el estudio y también presentar el formato del consentimiento informado que será utilizado o que se utilizó. Se debe ceñir, o sea, debe seguir lo establecido en los códigos internacionales de ética aceptados. Cabe mencionar que a pesar de todo esto, en el investigador recae la responsabilidad de la investigación, aunque se cuente con el consentimiento informado. O sea, un paciente me puede firmar a mí que sí acepta el participar en la investigación. Si es ética o no la investigación es mi responsabilidad. O sea, el hecho de que
el paciente o el familiar del paciente firme un consentimiento informado para la participación en el estudio, no quiere decir que si mi estudio no es ético, va a ser ético porque me firmó el consentimiento informado. No es así. Y la responsabilidad es mía como investigador. Entonces, pues, recalcarles o que ustedes tengan la conciencia de que no solo la práctica clínica diaria está sometida a escrutinio médico legal. No solo voy a plantear un diseño de investigación porque, ay, y este me suena, o suena bonito, se oye bonito. No, yo tengo que ser consciente cómo voy a plantear la metodología, tengo que ser consciente de qué voy a establecer, cómo lo voy a alcanzar, cómo lo voy a medir. Y otra situación que hemos evidenciado también es el uso de la palabra factores de riesgo o factores asociados. De repente es un estudio descriptivo, pero solo se está haciendo un análisis univariado y el estudio es factores asociados. Para poder yo decir que hay un factor asociado a X enfermedad, X patología, yo tengo que hacer un análisis estadístico que lo pruebe. Es decir, un análisis bivariado, un análisis multivariado. No solo por decir, ay, se presentaron en este estudio el 80% de toda la población que estudié eran diabéticos. Pero esto es toda la población, estos 80% que eran diabéticos, eran solteros. Entonces, el ser soltero es un factor de riesgo para ser diabético. No, o sea, no se trata de eso. Yo tengo que hacer un análisis bivariado, tener las pruebas, tener específicamente los resultados de del procedimiento estadístico que estoy realizando, corroborarlo con mi intervalo de confianza y corroborarlo con el valor P para ver si realmente lo que estoy evidenciando es un factor de riesgo, un factor protector, que también puede ser, o que sea producto del azar. Entonces, tenemos que tener bien cuidadosos con el uso de estos términos o de estas palabras en los títulos de la investigación, incluso en las conclusiones. Hablar de asociación, yo tengo que hacer el análisis estadístico para determinar esa asociación. No puedo hacer una asociación y solo hacer un análisis bivariado. Entonces, ahí es donde podemos cambiar términos, porque si yo no voy a hacer un análisis bivariado y solo es univariado, pues cambio el término. Si realmente voy a hacer la asociación, pues tengo que hacer el análisis bivariado para obtener ese resultado y ver si específicamente hay asociación o no lo hay. Y esa asociación tiene que ser estadísticamente significativa. Entonces, para que tengamos como cuidado con los términos que utilizamos, la redacción, pues como se los habíamos comentado antes, es difícil al principio, pero en el proceso, mientras ustedes más lo vayan realizando, más se vayan ejercitando, les va a ir siendo más fácil. Lean lo que están escribiendo. Siempre tomen en cuenta que lo que yo estoy escribiendo lo tengo que poder probar, lo tengo que comprobar, tengo que tener la prueba de decir sí, esto es y por esto. Entonces, siempre tener como esos detalles bien presentes. Dentro de las referencias bibliográficas de los documentos o las fuentes utilizadas para el abordaje de este tema están obviamente las guías que les mencioné, las del protocolo, las del proyecto de investigación, las del informe final y la de impresión de tesis, y también está el documento de Robert Day, de cómo escribir y publicar trabajos científicos. Está la descripción de los estudios descriptivos y analíticos del CDC, está la bioestadística de Daniel, de Wayne W. Daniel, y la metodología de la investigación de Hernández Sampieri. Todos tenemos acceso a estas fuentes y ya las venimos manejando muchas desde el pregrado. Entonces, por mí no es más. Si tienen alguna duda que hayan hecho a lo largo de la investigación, perdón, a lo largo de la charla. Claro que sí, doctora Ligia. Buenas noches. Muchas gracias por esta importante exposición. Estamos muy contentos de poder tener claridad. Ahora tenemos varias cosas que posiblemente antes no entendíamos, no sabíamos, pues ahora las tenemos bastante claras. Y sí tenemos algunas preguntas. Comienza la doctora Rosemary, por favor. Adelante. Buenas noches a todos. Tenemos una pregunta de la doctora Rosa Julia Chiroy Muñoz, que nos saluda desde Antigua Guatemala. Ella nos pregunta, ¿cuál es nuestra opinión para el cálculo de la muestra en maestrías como cirugía, trauma, patología, que tienen 2 años para estudio de campo? Podría, dependiendo de
gracias, ¿cómo voy a establecer mi población? Porque, por ejemplo, si yo quiero, ya que está hablando de cirugía, por ejemplo, ponerle es un estudio en el que se va a realizar la indagación de la apendicitis, es cuántas al año. Y si yo lo voy a hacer en 2 años, pues tendría que partir, o sea, tendría que ser como una población, dos poblaciones diferentes, o sea, el cálculo de 2 diferentes porque son 2 diferentes tiempos, o hacer la sumatoria de los 2 tiempos, que es más práctico. Por ejemplo, si va a ser retrospectivo y es 2020-2021, yo sumo cuántos pacientes se atendieron, entonces sumo eso y hago la fórmula de la población finita y ya establezco mi tamaño muestral y lo estratifico. Porque entonces yo calculo, por ejemplo, en el año 2020 se vieron 100 pacientes y en el año 2021 se vieron, ¿qué? 50 pacientes. Entonces, si yo tengo X cantidad de muestra para que tengan un peso estadísticamente significativo, entonces la del 2020 tiene que ser el 66.66% y la del 2021 el 33.33% restante para que equiparen ese 100% y sea distribuido así. Lo mismo sucede con la variable de sexo, porque muchas veces las poblaciones, o sea, tengo definido mi tamaño poblacional, pero hay más hombres que mujeres. Entonces, mi muestra, para que sea representativa, tiene que tener más hombres que mujeres, igual que en la población. Entonces, se hace esta estratificación de la muestra. Entonces, yo pondero, bueno, mi población son 70% hombres y 30% mujeres. Yo tengo 100 de muestra. 70 van a ser hombres y 30 van a ser mujeres, para que sea representativo de la población. Muchas gracias, doctora. El doctor Jorge Luis Ranero comenta, para variables numéricas cuantitativas es mejor estadísticamente hablando manejarla con escala de medición de razón. Y tal vez aquí quisiera ampliar un poquito este tema. Conforme lo que usted había tocado, recordemos que las variables las variables cuantitativas, ¿verdad?, pueden tener un cero absoluto y pueden no tener un cero absoluto. En el caso de las de intervalo, nosotros podríamos tomar números negativos y números positivos. En el caso de las variables de razón, nosotros sabemos que estas se pueden dividir en 2, en las variables continuas y en las variables discretas. Cuando hablamos de las variables continuas, son todas aquellas que llevan un punto decimal, 1.3 mililitros, etcétera, por ejemplo. Y las variables discretas son aquellas que no llevan ningún punto decimal, como por ejemplo, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, porque no podemos tener 1 hijo y medio, ¿verdad? Entonces, es bastante importante poderlo recordar para que sepamos cuál es la que vamos a utilizar y cómo la vamos a definir. Recordemos de nuevo, de intervalo podemos agarrar números negativos y números positivos, teniendo un cero que no es absoluto, y las variables de razón, ¿verdad?, las podemos dividir en discretas y en continuas. Las discretas no llevan punto decimal y las continuas llevan punto decimal. Así es. Quiero agregar también, con ese comentario muy oportuno del doctor, que es ideal o se recomienda que, por ejemplo, la variable edad en el instrumento de recolección de datos no se ponga un intervalo, sino que se ponga la edad específica. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver cómo es esa distribución de esos datos de esa variable, si es una distribución normal o es una distribución anormal. Entonces yo, si tengo en el instrumento de recolección de datos, yo anoto la cantidad de años que tiene, pues yo al final, si tengo 100 cuestionarios, 100 instrumentos, voy a tener 100 datos. De estos voy a hacer el análisis para ver, bueno, ¿tiene una distribución normal o no? Si tiene una distribución normal, bueno, puedo, por regla de Sturges, puedo determinar los intervalos de cómo lo voy a presentar en las tablas, porque siempre tiene que ir con regla de Sturges. No es que a mí se me ocurra, bueno, voy a agarrar de 0 a 10 años, de 10 a 20, o de 0 a 5, de 5 a 10. No, tiene que ir calculado con Sturges. Entonces, yo hago ese cálculo y también, si es una distribución normal, yo tengo que sacar una media y una desviación estándar. La desviación estándar siempre la tenemos que poner con el símbolo que le corresponde, que es el más menos. Entonces, eso es la capacidad o la facilidad que nos da el nosotros recabar el dato como tal, como una razón, o sea, como el dato de la cantidad de años específica y no un intervalo. Porque, ¿qué sucede? Entonces, yo tengo un intervalo y después me doy cuenta que tengo 2 intervalos en el medio del listado de los intervalos que no tienen datos.
y no puedo hacer nada porque no sé cuál es el dato específico de la edad de los pacientes de los que yo estoy recolectando la información. Entonces, igual, si es una distribución que no es normal, pues saco deciles, cuartiles, percentiles, lo que ya mejor me convenga, pero yo puedo ir haciendo ese juego estadístico, porque tampoco quiere decir que lo que yo establezca así va a estar. O sea, yo puedo pensar o quiero creer yo que va a ser una distribución de datos normal la que yo voy a tener. Pero si no es, yo tengo que tener los medios para manejar este tipo de información que tengo para poder presentarla de una manera adecuada. Muchas gracias, doctora. Y también aclarar que las variables cualitativas se dividen en nominales y ordinales. Las nominales solo nombran y las ordinales nombran y jerarquizan. Doctora Rosemary, adelante. Nos preguntan también, ¿todos los estudios cuantitativos tienen que llevar hipótesis? No, en el caso de los descriptivos no es necesario. Recordemos que son exploratorios, son iniciales, entonces solamente estamos empezando a entrar en un tema, entonces no necesita hipótesis, ya nos vamos para los analíticos. Voy a leer la pregunta de la doctora Victoria Pimentel, que nos pregunta, quisiera que se aclarara si todos los estudios transversales, independientemente de que se establezcan relaciones o asociaciones, se consideran únicamente descriptivos. Sí, Así es. Sí, por lo que ya vimos que los analíticos como tal, pues la metodología es más compleja. O sea, estamos hablando de una metodología de casos y controles, lo que comentábamos, que por cada control tengo que tener de 2 a 5 casos para que sea estadísticamente significativo, o ya voy a hacer un experimental. Si tengo un ciego, doble ciego, triple ciego, un randomizado, entonces son metodologías más robustas que se pueden hacer, claro que se pueden hacer, llevan más tiempo, son más específicas, más minuciosas, tienen valor, claro que tienen valor, pero sí, en el término descriptivo o analítico radica más en la metodología que en el análisis estadístico que puedo realizar, porque bien puedo hacer un descriptivo y puedo hacer análisis univariado, bivariado, incluso multivariado en un descriptivo. Muchas gracias, doctora Ligia. La doctora Rosa Julia Chiroy de Antigua pregunta, ¿aceptan una columna de macrovariable y la de variable como tal? Por ejemplo, como factores de riesgo. Podría ser incluida como macrovariable a la par. O sea, la primera columna macrovariable y después la variable, porque muchas veces nos funciona así, por ejemplo, porque por lo general nuestro primer objetivo tiene que ir orientado a las características clínicas epidemiológicas o las características propias de la población que estamos estudiando. Entonces, si le damos la denominación de características epidemiológicas o características clínicas del paciente, entonces tengo mi macrovariable, características clínicas y las variables que conforman esto. Sí, podría ser válido para términos y fines de organización en la tabla, pero siempre que sea planteado como una macrovariable. Gracias. Doctora Rosemary. Doctor Luis, tiene la mano levantada. Adelante, por favor. ¿No tiene su micrófono activado, doctor? No, ahí estamos. Bueno, primero, gracias a los tres, ¿verdad? Me encanta este tipo de dinámicas que podrían ser replicables en los hospitales jóvenes con sus asesores, con sus docentes. La idea es compartir todos. Recuerden que el conocimiento no viene en una línea, sino todos los que leen lo ven. Y he visto de manera general algunas de las preguntas muy interesantes gracias a los profesores y algunos creo que son recientes que las han puesto. Importantísimo. Primero, felicito a Ligia que en menos de una hora compactó algo tan intenso como es la descripción de un método gigantesco para poder yo planear qué voy a hacer y después contarle a la población qué hice. Eso es el método. No llegamos a particularidades de cada una de estas aspectos que se incluyeron. Por ende, veo hoy que hay muchísimas preguntas y para aquellos que han preguntado sobre situaciones de éticas, va a haber un webinar específico de temas de ética, de cómo ampliarlo, de qué significa. Carecemos de comités de ética. Los hospitales tienen comités de investigación y no todos los trabajos van a tener la necesidad de estos dictámenes para aquellos que les entró la ansiedad de, y si no tengo dictamen, ¿qué me va a pasar en mi vida? No.
por lo menos de la experiencia que he visto en tesis que he revisado, por lo menos cambiemos el concepto y el chip de que la parte que vamos a describir en aspectos de ética no se trata de describir definiciones tácitas de los aspectos que fundamentos de la ética, ¿verdad? La beneficencia. No, no, no. ¿Qué hice yo como investigador para respetar al ser humano, la dignidad a través de todo el proceso de investigación? Es una parte descriptiva que aspectos tomé, por decirlo, pero ya, como les digo, ya hablaremos un día solo de aspectos éticos generales. Y la parte de la metodología también me llamó muy acertado a lo que mencionaba el doctor José Luis Ranero. Feliz noche, muchas gracias por tu asistencia. Siempre estás ahí pendiente. Es un gran docente de investigación en el ICS, en medicina interna y las subespecialidades. Si no es que exista una distribución anormal, sino existe varias formas de escribirlas. Algunos dicen que son variables, que son diferentes. Entonces va a depender de la forma en que yo lo enfoque para qué esperaba de. Igual va a ser la metodología del diseño. Recuérdense, jóvenes, para los que están creando esos protocolos importantísimos y que pararíamos que sus asesores estén al lado diciéndolo, me parece muy bien, ¿cómo que pensaste hacer? Es, yo me prefiguro que voy a encontrar. Y por eso también alguien preguntaba respecto a la muestra, que a veces hay estudiantes que agarran, vamos, a todo lo que nos caiga, vamos a meter los datos, ¿verdad? Entonces va a depender la definición de qué estoy esperando, porque si me dicen todos los que vienen, nos vamos a encontrar con dos cosas. Me pueden venir 18,000 casos en un año, o pueden venir 3 casos. Entonces, ¿qué esperabas tú como investigador? Todos los que vengan, todo lo que va a venir. Y luego también una ampliación a la pregunta que hacía la doctora Chiroy. Gracias, doctora, también por estar con nosotros, profesora de investigación de la Antigua, respecto a, y por eso quería tocar el tema, porque ha sido tan difícil. La descripción de nosotros en nuestros programas de posgrado trata de que a lo largo de la carrera hagas tu tesis para que seas el residente. Cualquier otra maestría de cualquier otra carrera te dice, ok, ya cerraste peso, perfecto, y empieza a hacer tu tesis, te voy a formar en... No, yo sé que todos ya queremos terminar nuestra residencia, empezar a desarrollarnos como profesionales, entonces te da la oportunidad de hacerlo a lo largo del tiempo. No todos los programas cumplen, ¿sí? Tienes un año para hacer un protocolo, algunos no lo han hecho en su primer año, que deberían cumplirlo. Otros tienen todo un año para hacer un trabajo de campo. No, un mes lo voy a hacer. Los otros 11 meses no sé qué hacen. ¿Sí? Y el informe final tienen todo el último año para aquellas que son de 3 años. Y no sé qué hacen también. Pero nos encontramos muchos CPS terminando el informe final. Pero hay programas que por la parte de requerimiento de competencias prácticas de su especialidad tienen un tiempo mayor, 4 años. Cirugía, trauma, pato. Y hay algunos con programas cortos de 2 años, nefrología pediátrica, neonatología. En ese tiempo, he ahí la estrategia que el docente de investigación tiene que definir qué va a hacer mi estudiante en 4 años, doctor Archiroy, ¿verdad? Porque puede ser que mi trabajo sea tan extenso que tenga una amplitud, ¿verdad? Voy a hacer algo correlativo, voy a hacer un controles, ¿verdad? Voy a hacer una cohorte de 2 años, o sea, hay muchas definiciones de cómo aprovechar el trabajo de esos años que le dan más a estos programas de 4, o bien, como algunas me pasaban en el IX, que en 3 años realizan su tesis y ya R3 terminó el informe final. En un 4º año se dedican a hacer casos muy interesantes, siempre orientado al componente de investigación, pero no es para todos, va a ser mucho la comunicación directa y la planificación que tenga ese comité de evaluación, el profesor de investigación, el docente responsable y el estudiante que sepa optimizar el tiempo. Y luego, importantísimo, estamos en una fase para todos, más para que los profesores, esperamos que para este semestre sean procesos de evaluar qué estamos haciendo, no hay camisas de fuerza y creo que es un momento de revisar lo que estamos haciendo, poder hacer que esto que presentó hoy la doctora Ligia para el otro año cambie en algo en estructura, algo en nombres, ¿sí? Pero cuando hablas de multivariables son aceptables porque hay formas de presentar cómo yo defino lo que voy a hacer de variable, porque muchas veces vemos confusiones en lo que me presento yo como objetivo de mi investigación y lo que me piden que describa como variable. Y cuando encontramos las conclusiones, ni las buscaron y solo se ponen a escribir y no hacen un análisis contextual grande de por qué las pusieron. Y el que te contesta al reciente, porque mi docente me dijo que lo buscara. Porque No, o sea, he ahí la esencia. Yo he visto trabajos de la Antigua, usted lo presenta muy bonito, no solo la Antigua, pero esa es la idea de cómo yo describo la variable y que el estudiante sepa por qué estoy haciendo esa descripción, ¿verdad? Que de él tiene que surgir esa parte descriptiva para cuando vaya a buscar las variables, esté preocupado de que no las ha encontrado, que no las ha cuantificado.
Y muchas veces, bien lo decían, en la parte si voy a describir, pues ok, depende del planteamiento que hice, lo que me venga, lo que encontré, lo que hice. Y un detalle, puede ser que también ocupemos un webinar solo con eso, que son de los errores que hemos visto que tienen que tener un cuidado, pero increíble, jóvenes. Cuando hablamos, y no vamos a hablar de lo ético, insisto, cuando describimos ciertas acciones, me ha pasado mucho con los de anestesiología, ¿sí? Yo quiero ver un efecto X de tal medicamento, de tal acción en sala de operaciones, y voy a escribirlo, ¿sí? Pero me ponen a escribir todo el protocolo de cómo aplica un anestésico y eso no tenía nada que ver con la investigación. Eso es lo que realizan diariamente en el hospital. Hay una parte, un apartado en los mismos antecedentes, poder describir protocolos que ya tienen los hospitales, porque eso no era la investigación. Colocar al paciente así, colocar así, canalizar, porque eso no tenía nada que ver con la investigación. Entonces, nosotros, los que tengamos la responsabilidad de acompañar a los muchachos, orientémoslos a que en esa parte descriptiva no estamos profundizando en metodología tampoco, pero que cuando describamos esa nuestra bitácora de qué pensamos hacer y después qué hicimos, vaya como aclarado. Perdón por prolongarme, pero traté de ocupar y gracias de nuevo por los grandes comentarios que han dejado. Muchas gracias, doctor Ruiz, por sus comentarios. Gracias por el aporte. Y tenemos una última pregunta. Solo comentarles que las preguntas de ética las vamos a resolver, las vamos a guardar estas que ustedes nos han dado ahora y las vamos a resolver en el webinar de ética. Vamos a tener un webinar específico para ello. Hay una pregunta del doctor Gustavo Oliva. Buenas noches. ¿En qué momento se pierde el concepto de muestra finita o infinita y se queda como muestra no probabilística a conveniencia del investigador? Ese es un tipo de muestreo, es una técnica de muestreo. Son dos cosas totalmente distintas. O sea, yo defino mi tamaño de muestra. Bueno, tengo 50 pacientes, 50 sí, pacientes, expedientes. Mi población es de 50, mi muestra, perdón, es de 50. Ya cuando yo definí eso, yo defino qué técnica de muestreo yo voy a utilizar para obtener estos 50 expedientes o para elegir estos 50 pacientes. Son dos términos completamente distintos y muchas gracias por hacer la pregunta porque sí, lo confunde, porque está en la sección de selección y tamaño de muestra y pone muestreo probabilístico, pero no se menciona cuál fue el tamaño de la muestra. ¿Cómo hicieron el cálculo de la muestra? Se utilizaron población infinita, población finita. Son dos momentos distintos. O sea, la selección del tipo de muestreo, de la técnica de muestreo, no puede ocurrir si yo no tengo una definición del tamaño muestral, si yo no hago este análisis. Entonces, primero es este análisis estadístico para yo definir qué cantidad de muestra necesito para mi estudio y luego defino qué estrategia voy a utilizar para poder alcanzar esta muestra que tengo. Excelente, doctora Ligia. Muchísimas gracias a todos. Es un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Le vamos a pedir por favor al doctor Carlos Escobar que pueda presentar el diploma. Si el doctor André lo pudiera, por favor, proyectar. Muy buenas noches a todos. El diploma en su parte medular dice: la unidad de tesis de la Escuela de Estudios de Posgrado otorga el presente reconocimiento a la doctora Ligia Argentina Palacios por dictar el webinar Metodología de Investigación, evento transmitido a través del canal de YouTube Mediamed, dirigido a la comunidad de la Facultad de Ciencias Médicas con una duración de 1 hora. Ir y enseñar a todos. Está suscrita por el doctor Alfredo Moreno Quiñones, director de la Escuela de Estudios de Posgrado, y por el doctor Luis Alfredo Ruiz Cruz, coordinador general de Maestrías y Especialidades. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Les queremos comentar de que nuestro próximo webinar lo tendremos el 27 de este mes y estamos con un tema bastante importante, la boleta de recolección de datos que será presentado por la doctora Rosemary Matzer. Los esperamos. Gracias. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Gracias. Excelente, doctores. Feliz noche.